soy de Santurce, nací en Santurce, por allá en Villa Palmeras. Estudié en la escuela Emilio Castelar, estudié en la Padre Rufo, la bilingüe, estudié en la Facundo Hueso, estudié en la Barbosa en Puerta de Tierras, estudié o me gradué de escuela superior en la Ramón Powell, al lado de Llorén Torres. Así que yo me educo o crezco o me desarrollo en toda esa zona de Villa Palmera. Es en base a ese inicio de mi vida que yo pues quiero hablar o quiero compartir contigo, que tienes la oportunidad de estar en este canal, y te doy las gracias por la oportunidad que me permite de compartir contigo, de desarrollar, ¿no?, toda esta dinámica que estamos tratando de llevar a cabo en este canal. Es para que puedas tomar las decisiones correctas. Mira, al final del camino tú vas a hacer lo que tú entiendas. Yo no tengo la capacidad de cambiarte o de llevarte a ti a que tú hagas algo porque yo te lo diga. A mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Por tal razón yo no le digo a nadie lo que debe de hacer. Cada persona es responsable por sus actos. Y yo soy responsable por mis actos. Y yo tengo que tomar mis decisiones. Yo respondo por mis decisiones. Y mi enfoque es más darte herramientas y quizás darte una idea o un punto de vista que te pueda ayudar en tu toma de decisiones. That's it. Que sea una alternativa que tú tengas. Vivimos en la época de las alternativas. Y siempre es bueno escuchar. Estamos en la época de la información. Mientras más información tú tienes para la toma de decisiones, mucho mejor. Tú estás educando a unos niños, tú estás educando a unas niñas que están en un ambiente que es muy diferente en el cual tú y yo nos desarrollamos. Sin embargo, si nuestros inicios o la manera que nos desarrollamos es una copia de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y sin entrar en juicio ni juzgar. Pero hace un tiempo vi una entrevista, que se le llevó a cabo a este intérprete, creo que es un comediante. Sí, él es un comediante en la nación norteamericana. Y él dice, a mí me da tristeza porque esta generación ha dejado de ser creativa como lo fuimos nosotros. Y date cuenta que esta generación sigue mirando nuestra generación, sigue mirando los retro. Rechaza los consejos, pero le gusta los retro. La Jordan retro, la música retro, siguen arrastrando el underground, eso también es de nuestra generación. Y hay poca creatividad en la generación nueva. Esto de tener artistas vistiendo de falda, eso en mi generación lo vimos. ¿Usted recuerda esa canción? Creo que era del Gran Combo. Nosotros cantamos con pantalones y ellos cantan con faldas. O sea, perdón, es que me da risa, ¿no? Porque en aquel momento pues eso no era tan abierto como hoy en día. Por tal razón, perdóname, nosotros tenemos manera de cómo influenciar de manera positiva a nuestros hijos. Pero tenemos que, y nuestra generación, a diferencia de la actual, nuestra generación regularmente no argumentaba cuando nuestros padres nos decían algo. La generación actual te argumenta. Y muchas veces te argumenta y tienen razones para argumentar. Y si tú no tienes las herramientas necesarias para poder defender esa argumentación, vas a quedar en vergüenza con tus hijos y puedes perder la influencia positiva que puedas ejercer sobre ellos. Por tal razón, claro, mi contenido no necesariamente va a ser para jóvenes. Un joven sí que quiere escuchar algo diferente, pues estará aquí. Y será un placer que pueda beneficiarte de esta transmisión, y en confianza puedes en la parte de comentarios presentar tu comentario, positivos o negativos, sobre los temas que voy a tratar. ¿Verdad? Es tu opinión y es mi responsabilidad respetarla. Por lo propio, ¿verdad? Como aplica el derecho constitucional en nuestro país, donde comienza mi derecho, terminan los tuyos, donde terminan los tuyos, comienzan los míos. Así que no necesariamente porque tú opines o critiques mi transmisión yo estaré de acuerdo con lo que tú digas, viceversa. Yo no espero que tú estés de acuerdo con lo que yo diga. Yo te voy a presentar en esta primera transmisión un punto de vista totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar. Lo he dividido en 2 capítulos porque es mucha información. Este primer capítulo voy a hablar sobre el origen de la música y cuál era el propósito de la música y principalmente del rap.
Y no me malinterprete, porque muchas personas disparan sin tener los argumentos necesarios. Y me explico. Es una realidad y usted no puede darse por engaño. Hay una realidad. La música siempre ha influenciado al ser humano. Cuando tú estás triste, cuando estás pasando por un momento de desánimo, ¿qué tú haces? Busca la música. ¿Quieres escuchar una canción que te dé fuerza, una canción que te dé ánimo, una canción que te inspire, una canción que te ayude a poder superar ese momento por el cual estás pasando? Cuando estás alegre, lo propio, la música te mantiene o tratas de mantener esa alegría, ese ambiente de alegría. Usamos la música para los cumpleaños, usamos la música hasta para los funerales, usamos la música para la boda. La música es parte de la vida y cuando vas a la historia del ser humano desde los egipcios, aún antes de los egipcios, en Ur de los Caldeos, toda esa generación usaba instrumentos de música, así que la música siempre ha estado. Venir o tratar de decir que la música urbana es la peor que ha existido sería una ignorancia de mi parte y una argumentación infundamentada. No es así. La salsa tuvo la misma influencia negativa en su momento. Willy Colón con Esto es la Voz tienen en aquel momento se le llamaba LP, donde aparecen cerca del puente de Brooklyn, si no me equivoco, allá en los Estados Unidos, con la cabeza de alguien en el piso, y una de las canciones decía, o lo matas tú o lo mato yo. Ahora, y también en ese proceso de la música, cuando usted escuchaba salsa y a los cocolos de aquel tiempo, mira, lo que tenían era un moto en la boca. Un moto. O sea, ¿y qué era un moto? El moto era la marihuana enrollada en papel bambú. O sea, esto no es nuevo, esto es algo que ya viene pasando de generación en generación. La diferencia es que hoy en día las canciones se escriben para resaltar esa música. Y esa es mi crítica. Ese es mi señalamiento. Porque muchos de estos que están cantando o estas letras que están escribiendo, o estos intérpretes, porque no escriben necesariamente su letra. Ya mismito le voy a fundamentar ese punto de vista, por qué hay que escribir, por qué tú tienes que escribir y qué es lo que representa escribir. Y cuando ya empiece a hablar del rap, lo voy a explicar. Y usted ve que tiran una letra tratando de glorificar o de exaltar o que es correcto eso que se está haciendo. En la salsa eso no se mencionaba, en la salsa se hablaba del baile, de la alegría, de la danza, del cántico. Era una expresión enfocada a los momentos alegres. La expresión moderna está enfocada a los momentos alegres de la mano abiertamente en sus letras, de quitarle la vida a una persona, o sea, matar a una persona, agredir a una persona, de tomar a una dama, mancillarla o de posesionarte de una dama. ¿Cuál es el problema que esto genera? Que cuando esta letra cae en analfabetos funcionales, la película que el intérprete musical está llevando a cabo, ellos se la creen, ellos la viven y la llevan a la práctica. El que escribe no lo lleva a la práctica porque sabe que es una película que se está inventando, es una letra, no es real. No es real, pero sin embargo, el que le escucha, debido a que no ha desarrollado su nivel intelectual, no se ha educado más allá de quizás un cuarto año, se afecta. Y aquí tengo que hacer un disclaimer, no porque tú estés en la universidad, eres una persona intelectualmente y emocionalmente madura, eso es falso. Hay personas con títulos universitarios como doctores y abogados que hacen unas barracidades, pero son la minoría. También tenemos personas que tienen un cuarto año y han logrado ser autodidactas, o sea, ellos mismos se educan, saben que hay que leer, hay que buscar un poco más, amplían su campo de conocimiento y se educan un poco más. Eso es cierto, eso es otro tema y es correcto. Aún yo con los títulos universitarios que yo pueda tener, constantemente estoy leyendo y educándome. Porque hay unos tiempos que tú tienes que estar alerta, hay una toma de decisiones a las cuales tú tienes que enfrentarte, que tiene que ser acertado en lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a atender. Si es que estar alerta a las situaciones que ocurren y se añade
a las acciones políticas, a las acciones sociales, a los periódicos, a los centros de comunicación, ahora mismo las redes sociales, que tratan de influenciar a nuestros hijos, a nuestro entorno, con una información incorrecta e infundamentada. Y si tú no tienes los elementos para aclarar eso, pues tu familia se va a ver afectada. Así es que vivimos en la era de la información, pero también estamos enfrentándonos a la era de la desinformación. Y a mí me toca mantener mi familia informada, a mí me toca mantenerme informado para ser asertivo en mi toma de decisiones. Y cuando yo voy a cómo esto se originó, mire, el rap nace en la nación norteamericana, no es en el Caribe. En el Caribe lo que teníamos era la guaracha, luego vino la salsa, luego en República Dominicana estaba el merengue ripiao. Del merengue ripiao salen dos géneros, que es la bachata y el merengue. Y en Puerto Rico era la salsa, era la que predominaba, luego de los tríos, los boleros, las bohemias. Usted tenía la bohemia, los boleros, entonces vino la salsa, que no era muy aceptada en la comunidad y encontraban que la salsa era música muy revoltosa, muy gritona. Junto con la salsa vino el rock ese de Metallica. En la nación norteamericana viene de la música country, de la música country sale el rock. Ahí usted tiene a Elvis, que Elvis es el que logra fusionar el blues de los negros, que regularmente eran las comunidades afroamericanas que se escuchaba, y el jazz. El blues y el jazz van de la mano. La diferencia es que el jazz es instrumental y el blues es cantado. De hecho, el blues es un género musical y a la misma vez es una técnica vocal, como la persona canta. Y Elvis logró de una manera interesante fusionar todo ese género entre música country, entre el blues, entre el jazz, y hizo un género musical que explota y a la misma vez otros los van desarrollando, que luego se le conoce como el rock and roll. Eso luego emigra, del rock sale la metálica y salen varios géneros, pero del mismo rock, los negros, junto con el blues que venía acompañado, hacen una fusión y hacen un género musical que luego se va a llamar rap. El rap lo que significa es una rima fuerte, una rima contundente. Se va a categorizar porque la rima contundente es una crítica social a lo que la persona de escasos recursos vive. Los barrios negros en los años 70 y 80 eran barrios problemáticos. Producto de la Segunda Guerra Mundial, la droga llega a la nación norteamericana, la cocaína, que era usada para tratar a las personas que venían de la Segunda Guerra Mundial, llega a la calle y literalmente sustituye el poder de la mafia siciliana, la mafia judía y toda esa mafia que estaba ahí en la nación norteamericana. Va perdiendo poder, ya los casinos no son importantes, ahora es la droga. Y dentro de ese mundo de la droga, y cuando usted va a la historia, está Pablo Escobar, que se convierte literalmente en el primer proveedor de esa droga a la nación norteamericana. Y ahí está la historia de Pablo Escobar. De hecho, el hijo de Pablo Escobar es bien vocal en las redes sociales, usando la vida de su padre como un ejemplo a que no se siga. Y de hecho, eso es un tema que también lo vamos a tocar en el segundo capítulo, el desconocimiento de esta gente de la música urbana que disparan unas cosas por tratar de exaltar la vida de la calle, una vida que ellas no viven, una vida que ellos no practican y los efectos que eso tiene sobre los jóvenes. Así es que cuando el rap empieza a llegar, y de hecho los primeros en grabar un disco comercial, y usted se pone a evaluar esa transición del rock clásico, del rock que no es Metallica es un género ya del rock aparte. Este rock clásico vendría siendo este rock que se da en las discotecas. Y cuando usted va a Michael Jackson tiene una canción que muestra esa transición de lo que era esta música pop rock a lo que vendría siendo un género musical que literalmente la calle, el mundo de los barrios pobres en la nación norteamericana, pues retoma y se apodera. Y en ese grupo, los primeros que graban una producción que es totalmente rap se llama Run DMC. Cuando Run DMC lanza su primera producción,
así mismo el título era Run DMC, así mismo, y te veía la carátula y era Run DMC, que estaba compuesto por 3 integrantes, 2 cantantes y el DJ. Y el enfoque de ellos, y cuando usted mira, cuando usted escucha, perdón, la producción, que puede buscarla ahora mismo, usted se va a dar cuenta que en esa producción el rap tiene un toquecito rockero. Hay música, hay una guitarra eléctrica que está sonando fuerte, pero sin embargo es música electrónica. También hay un bajo. Tum, tum, tum. También usted tiene la batería. Tum, 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 tum. Eso provocó un despertar. No era importante la música, lo importante era la letra. Porque la letra, el rap, se caracteriza por tener un tono poético. Es poesía callejera musical. Es que yo voy a expresar la vida diaria, lo que pasa en el barrio, a lo que yo, como persona de escasos recursos, me tengo que enfrentar. En aquel momento la policía para nosotros no era un instrumento de seguridad y bienestar. Era un instrumento de atropello. Nosotros le llamábamos a la policía los puercos, porque ya mismo lo voy a explicar. Estoy hablando de los años 70, 80 y 90. Yo soy de la generación 80-90, pero esto fue algo que vino desde los 70, los 80 hasta los 90. Y en ese proceso veíamos a la policía como perros, porque como puercos. ¿Por qué? Porque la policía solamente venía acá a atropellarnos, a involucrarse con nosotros. Si estábamos jugando baloncesto en la cancha, se tiraron los guardias. Nos viraban, nos tiraban al piso, a catearnos. Ahí independientemente no había nada, pero como había un grupo de negritos o de chamaquitos revoltosos allí caía la policía. Y era constante, tú podías estar en el carro, estabas saliendo del caserío y te paraban, porque salías del caserío. Si tú entrabas al caserío en un carro muy lujoso, te paraban. Simplemente porque ibas para el caserío y porque eras negrito. O porque tenía los cristales ahumados. Por esa razón, ese era el único criterio en aquel momento por el cual un oficial te detuviera. Y si tú no tenías un buen abogado, que la mayoría de nosotros lo podíamos pagar, no lo podíamos pagar, te bajaban del carro, te pegaban a la pared, te cateaban, o sea, te chequeaban tu baúl y te desmontaban el carro para ver si tú tenías droga o arma en el carro. ¿Por qué le llamábamos también puerco? Porque en más de una ocasión los policías, que eso está requete probado, y te hablo de la nación norteamericana, venimos a Puerto Rico. Recuerde que en Puerto Rico veníamos de aquello que ocurrió, de los eventos que ocurrieron en el Cerro Maravilla. Se requete probó lo que eran las carpetas, el carpeteo contra el pueblo, que eran los estudiantes de la UPR. Ese aire se quedó en la calle y luego claramente se encontró que había un grupo de policía en Puerto Rico que se dedicaba a asaltar puntos de droga y asesinar a personas que estaban en la calle. Esa estructura, ese elemento de la calle, nosotros nos manteníamos alerta. Y en más de una ocasión, policías te colocaban un arma en el carro. Si ya te conocían y te estaban velando y la cogían contigo, te podían poner un arma. Si habían ido a un punto y habían encontrado un muerto, ¿qué es un muerto? Un muerto es un paquete con droga. En aquel momento se le llamaba así. Cogían la droga y te la echaban en el carro para tratar de decir que la droga era tuya. Te fabricaban un caso así. Así. Por tal razón, cada vez que un oficial, al principio nosotros nos bajábamos y poníamos las manos. Luego no lo hacíamos así. El oficial estaba cateando y estábamos mirando al oficial o estábamos detrás del oficial. En más de una ocasión a mí me pararon. Yo recuerdo, yo participé en el primer Midnight Basketball que se hizo en Puerto Rico. El Midnight Basketball fue un proyecto que se hizo de la mano del Departamento de Recreación y Deporte para tratar de atacar o de visitar los lugares de escasos recursos donde había una alta incidencia criminal
tomaban a todos los jóvenes y los llevaban a una cancha de baloncesto y ahí jugaban hasta las 1 o 2 de la mañana. Desde las 8, 9 de la noche hasta las 1 o 2 de la mañana. Y así lograban, según ellos, ¿verdad?, minimizar la criminalidad. Y ese proyecto se llevó a cabo en Llorén Torres. Y yo participé del equipo de los Lakers. En aquel momento histórico yo tenía un Mustang 91 trabajado de mi dinero y venía saliendo de una práctica. Y porque venía saliendo de la práctica de Calle 4, en aquel momento Calle 4 era Calle 4, y ¿verdad?, pronto le voy a mencionar algunos personajes. Y yo venía, me pararon y me voltearon el carro completo, como 3 patrullas. Y un oficial te paraba, un oficial te tocaba bocina, te tenía que parar. Eso de que tú cierras el carro y te paras hasta que venga una orden para catear tu carro, en aquel momento no era así. Si tú te negabas a abrir el carro, te llevaban arrestado. Y se llevaban tu carro. Eso ha mejorado. La policía de hoy en día no es la misma de antes. Es una policía más educada. Una policía con una visión diferente. Y hoy en día siento mucho respeto hacia la policía. Lo veo desde un punto de vista diferente, pero en aquel momento no era así. Por tal razón, en la calle, cuando usted mira las canciones de Vico C, las primeras, por ejemplo, Sin Pena. Luego Vico C tiró otra canción que era La Calle. La Calle era una expresión burda con palabras obscenas que Vico C escribía, donde estaba expresando el atropello de la policía hacia la calle, hacia nosotros, hacia nuestra comunidad. En otras palabras, en ese momento histórico, Puerta de Tierra era Puerta de Tierra, Llorén Torres era Llorén Torres, Villa Palmera era Villa Palmera, Santurce, Playita y Changay era Playita y Changay, tenías a Canales, tenías a San José. Eran territorios. Nadie cruzaba territorios. Me explico, la gente de Puerta de Tierra no venía para Llorén, la gente de Llorén no iba para Villa Palmera y viceversa. Villa Palmera no visitaba Playita ni Changay. Tú a esos lugares no ibas porque tú no perteneces a ese sector, no eres parte de ese grupo. Tú te quedas aquí en tu grupo, Y yo recuerdo en una ocasión cuando yo estudiaba en la Facundo Hueso, lamentablemente a un amigo de nosotros que no se metía con nadie, que se llamaba Carly, le fascinaban las mini ninjas, le decíamos Carly mini ninja. Las mini ninjas eran unas motoritas pequeñas que cayeron de moda en aquellos años, que de hecho había un lugar allí al lado de la Senjo en Cantera, que las vendía por la calle Borinquen. Y Carly había logrado comprar su motorita vendiendo en Santurce Gas, trabajando allí en Santurce Gas, y allí en Santurce Gas ahorrando chavito. Era un tipo trabajador esforzado. Charlie no era un tipo de problemas, Charlie no se metía con nadie. Y en una ocasión él conoció a una muchacha que era de Changay y estaba visitando a Changay. Yo recuerdo una vez que le dijimos, Carly, deja de estar yendo para Changay porque ahí está caliente. Historia larga corta. Un día Carly va a visitar a su novia. En aquel momento en Playita y en Changay estaba Frankie AR-15. Frankie AR-15 era una figura bien agresiva, bien violenta. Tan violenta que se pasaba sin camisa con un AR-15 caminando por toda la calle. Y parando a todo carro que no era de la comunidad. Y si tú te ponías guapo, él no pensaba 2 veces, te vaciaba el alma. Carly va a visitar a la muchacha, sale tarde de noche y lo paran. Le quitan el casco y no era la persona que estaban buscando. Y lo último que nos informaron fue que lamentablemente tuvieron que matarlo porque había la persona que lo pararon. Y mataron a Carly. Y hay otras historias que poco a poco las voy a ir tocando porque cuando nosotros cantábamos de la calle, eso era lo que hablábamos, eso era lo que criticábamos. La música de la calle estaba inspirada a que nosotros saliéramos de la calle. Nadie quería quedarse en la calle, nadie quería quedarse pobre ni morirse de hambre. Nosotros queríamos salir, nosotros queríamos superarnos. Y lo que pedíamos era el espacio dentro de la sociedad para que nosotros pudiésemos superarnos, lograr las herramientas para poder triunfar dentro de lo que se puede llamar triunfar. O sea, no necesariamente estar en la calle en un punto de droga toda nuestra vida. Queríamos oportunidades. Y ese proceso de
de oportunidades, de buscar esas oportunidades, era lo que nos mantenía vivo y veíamos en la música esa oportunidad, ese espacio para poder salir hacia adelante. La realidad es que en Puerto Rico el primero que empieza a cantar en español es Vico C. Cuando yo estuve en la bilingüe, Padre Rufo, un año porque me votaron, porque me iba a jugar billar con Kevin, que era de Puerta de Tierra, de los Montanas, en Puerta de Tierra. Nos íbamos allí frente a Channel Pop, que había un padrinito, había unas maquinitas, y a Kelvin le fascinaba aquellas maquinitas que eran de carreras de caballo. Él era loco con esas máquinas. Él se paraba allí mientras yo me iba a jugar billar. En aquel momento yo era apenas un adolescente, estaba en 6º grado. Y en aquel momento no estaba prohibido que los muchachos fueran a esos lugares. Luego eso lo prohibieron. En Channel Pop, así que nada, hicieron la lista de la escuela. Yo entré allí por gracia porque el profesor Francisco Montero en la escuela elemental Emilio Castelar, yo vengo de República Dominicana, yo nazco en Puerto Rico, pero mis padres son dominicanos. Así que mi mamá me tiene que llevar a la República Dominicana. Estoy en República Dominicana un tiempo, entonces vengo a Puerto Rico, paso de un colegio a la escuela Emilio Castelar. Tuve un montón de problemas en el Emilio Castelar, bullying todos los días, peleando todos los días para ganarme el respeto de mis compañeros. Y yo, dentro de toda esa debacle, yo siempre trataba con respeto a mis profesores. Mi tío en República Dominicana era director de escuela y siempre me enseñó a tratar con respeto a los maestros. Y yo en el salón de clase era el único que le decía usted al maestro. Y a mis compañeros le decía usted, aunque eran pares, porque siempre me enseñaron que a los demás había que tratarlo con respeto. Eso hizo que el profesor Montero viera en mí una oportunidad. Y siempre le habló de manera positiva a mi mamá. Era un maestro de convicción. Todavía lo recuerdo. Y el profesor Soto de español. Montero era de matemática. Yo recuerdo que Montero me dio a mí un certificado de matemática cuando me gradué. Que lo conservé como hasta la universidad. Lamento haberlo perdido, se lo confieso. Era sembrar esa esperanza. Tú puedes salir hacia adelante. En aquel momento yo eso no le di importancia. Quizás luego en un momento de reflexión en mi vida pude alinearlo, pero en ese momento histórico no fue así. Por tal razón, cuando yo logro caer en la Padre Rufo, porque la Padre Rufo solamente era para jóvenes bilingües, jóvenes que vinieran de la nación norteamericana, que solamente hablaran inglés totalmente, y se les ayudaba en el proceso de hablar español. Recuerden que en Puerto Rico muchos fueron a la nación norteamericana en los años 30 y 40 y 50, hasta los 70, pero luego regresaban y muchos de sus hijos regresaban y no sabían hablar español. Así que en este lugar les ayudaban en ese proceso. Ahora, para los locales, usted tenía que tener una puntuación de B para poder entrar. Alguien hizo unos reclamos y en ese momento histórico no estaba al tanto de nada. Sí, el profesor Montero le dice a mi mamá, mira, hay una oportunidad para que tu hijo pueda entrar a esta escuela. Nada, se hace todo y yo entro a la bilingüe. La bilingüe, influencia americana, lo que usted escuchaba en el pasillo eran los muchachos rapeando. Esta nueva poesía. Ahí estaba Dean. Dean que luego Dean desarrolló un grupo de música de reggae groups influenciado por Bob Marley. Y de hecho en La Calma, él se pasaba en La Calma, él vivía en La Calma. Y ahí de hecho creo que hasta ahora sigue todavía con su grupo. No sé si continúa, hace unos 5 o 6 años atrás lo vi que todavía estaba. De hecho tenía hasta unos videos de él cantando y con unos dreadlocks inmensos. Y ahí yo empecé a escuchar el rap, pero en inglés, no en español. La primera persona que graba un cassette y la música es en español es Vico C. Vico C. DJ Negro se dedicaba a distribuir ese cassette por todas las canchas, por todos los caseríos, y el cassette se vendía a pesos. Y era una canción y la música instrumental. DJ Negro lo que hacía era mezclar música. No era una música que él originaba. Era una música americana que la mayoría de estos discos que salían tenían pistas. Entonces ellos pues la mezclaban. De ahí surge esa música de rap que nosotros empezamos a identificarnos, a relacionarnos. En ese momento histórico, pues yo caigo en la Facundo Bueso.
y conozco a DJ Eric. DJ Eric había estado a cargo de la música cuando yo me gradué de escuela elemental a escuela superior. DJ Eric es un muchacho de su casa. Su mamá, que era dominicana, era una mujer fajona. Si no me equivoco, la mamá de Eric se dedicaba a limpiar hogares y casas, pero era una fajona. Tenía 3 hijos, una nina, y DJ Eric era el menor, y un hermano mayor que luego en su momento se convirtió como el representante de DJ Eric. Pero en ese momento histórico de la escuela superior, DJ Eric lo que ponía era salsa, merengue, pop rock, el pop balada, que también estaba en aquel momento. Nada de rap ni nada de eso. Cuando caigo en la Facundo Hueso, DJ Eric también está allí. DJ Eric todas las mañanas venía con sus pumas, que eran media sueltas, las pumas arrastradas, desayunábamos, almorzábamos y a la 1 DJ Eric se iba. O antes, cortaba clase. Porque DJ Eric siempre fue un freak de la música. Tú llegabas al cuarto de DJ Eric y lo que tenía eran unas bocinas casi de 20 pulgadas. Y él tenía 2 platos, 3 platos. Lo de él era la música. Su mundo era la música. Eric se acostaba a la 1, 2 de la mañana haciendo música. Mezclando, haciendo esto, haciendo lo otro. En la casa de DJ Eric pues conozco a Mario. Mario no estudiaba con nosotros, pero cuando salía de la Senjo, pues entonces venía a la Facundo Hueso, allí hablábamos, allí vacilábamos, y un día pues DJ Mario y yo hicimos un basalón, se nombró DJ Mario, compró unos platos, consiguió unos platos, DJ Eric nos prestó un micrófono y yo me pasaba en la casa de él grabando, y rapeando y escribiendo letras, y lo mismo, eran críticas sociales. En ese proceso, lamentablemente DJ Mario tiene un accidente en una motora, era freak de la motora, y semanas o meses después muere. Eso, en mi parte, pues fue un choque, ¿no? Para mí. En aquel momento en la escuela era fuerte cuando una persona así moría. La primera vez que yo tuve esa experiencia, pues fue con un compañero mío de escuela elemental, Raúl, que montando bicicleta, la bicicleta no tenía el protector del manubrio, hizo una marioneta que nosotros lo hacíamos en bicicleta y lamentablemente se resbala, se cae y el manubrio le perforó el estómago y Raúl murió semanas después en el hospital. Pero DJ Mario era cercano a mí y yo me acuerdo que fue al hospital, lo visité a la casa y el sueño por vivir. Pero el médico le había dicho a los padres que lamentablemente en el accidente, cuando alguien fue a ayudarlo, en vez de mantenerlo en la posición que él estaba, él era bien llenito, bien gordito. Lamentablemente lo sentaron de manera incorrecta y falleció. Así es que fue difícil, me marcó, hasta lo lloré, lo recuerdo como si fuera un hermano. Yo en mi casa soy el único varón. En aquel momento histórico estaba mi hermana mayor y mi hermana menor. Pero mi vida era en la calle, mi familia grande era en la calle. Eso luego, ¿verdad? Más adelante en la narrativa, pero una narrativa mía desde mi punto de vista, ¿no? Y cómo esto me afectó o me impactó, ¿no? Así es que en este momento histórico, DJ Eric ya se gradúa, yo me quedo en la Facundo Hueso, yo salgo de la Facundo Hueso para la Barbosa. Me graduó de 9º grado bueno, hubo un evento, realmente no me gradué, terminé estando en la Barbosa y en la costa, en Puerta de Tierra, para poder completar el 9º grado y entonces pasar a escuela superior. El punto está en que en ese proceso de la calle habían 2 figuras que empiezan a sonar fuerte. Piro J.M. y Bicosí. Era lo que sonaban. Brully en sí no estaba en el escenario. Estoy hablando de un escenario público. Ahora, como digo sur, digo norte. El primero que sale a la radio con un enfoque comercial fue Rubén DJ. No fue Kid Power Posse. Fue Rubén DJ con La Escuela. La Escuela es el primer rap que se empieza a escuchar en las radios de Puerto Rico. Porque se consideró que tenía un mensaje. Y hubo una disquera que entendía que ese mensaje podía ayudar a los jóvenes. Y se empieza con esta música. Sin embargo, en la calle, cuando hablo de la calle, hablo de los puntos de droga, los caseríos, las barriadas. Rubén DJ era de Llorén Torres.
En Llorén Torres, la música que se escuchaba en ese momento histórico era la de Vicosí. Vicosí hacía conciertos había una discoteca por allá por el Puente del Condado, que el Puente del Condado en aquel momento era el lugar de jangueo de todos nosotros. No existía discoteca de música rap, de música pop, nada de eso. Era los domingos en el Puente de los Hermanos. Ahí era que todo el mundo iba, el que tenía motor, el que tenía carro, el que tenía bicicleta. Todo el mundo era para la Posita de San Juan, para la Posita de Condado, en el Puente de los Hermanos. Y aquello era que ni se podía transitar de tantos vehículos que habían. Allí había gente de todas partes de la área metro. Para nosotros, en aquel momento histórico, Puerto Rico era el área metro. O sea, me explico. Bayamón, San Juan, Carolina no tanto, Carolina fue después. Y cuando hablo de San Juan, pues para nosotros era San Juan, era Llorén Torres, Puerta de Tierra, Canales, San José. Ese era nuestro cosmos. La isla, eso era zona muerta, no había nada interesante que ver para allá. Según aquello que estábamos, recuerda, en Barriada, Villa Palmera, esa zona de Villa Palmera, La Palacio, La Colchado, Playita, Changay, regularmente el último trolley, que a veces también los domingos íbamos allá a compartir, que luego eso se rompe, ¿verdad? Y empiezan las guerras por los puntos de droga, en su momento vamos a hablar sobre eso. Así es que la música se convierte en esa expresión para nosotros que va a hablar, que nos va a mostrar, que va a unirnos y va a lograr motivarnos a lograr salir de las limitaciones que la sociedad, según nosotros, nos imponía por ser de caserío, por ser de barriada y por ser pobre. La opresión del rico sobre el pobre, que eso también Rubén Blades en sus canciones lo exalta. Vicosí tiene mucha influencia de Rubén Blades y muchas de las letras de Vicosí van enfocadas hacia eso, hacia una crítica política, una crítica social. Ahí surge, paralelo a todo esto, DJ Eric, como una sombra, empieza también a dar sus pininos. DJ Negro llega aparentemente, digo aparentemente porque yo ahí no estoy al tanto, pero he escuchado expresiones, por ejemplo, de Polaco, que logró grabar con la industria en su momento, de cómo DJ Eric... y yo sí fui a la casa de DJ Eric ya cuando estaba más grande y recuerdo que grabé un demo y lo llevé a las 15. Pero ahí en su momento tuve que tomar la decisión de enfocarme más en mis estudios y olvidarme de esto, porque realmente esto sí era un vacilón, era un hobby, pero yo no veía un futuro. En aquel momento no era como ahora. Por eso, como dice Daddy Yankee, ¿verdad? Raymond Ayala, o sea, las oportunidades no estaban, tú tenías que construirlas. Hoy en día tienen toda la plataforma y en vez de usarla de manera positiva para ayudar a los jóvenes que están desanimados y desenfocados, lo que están haciendo es haciéndole traspié para que no puedan superarse, creándole una subrealidad que lo desconecta de la realidad. Y más que ser una voz que representa, lo que hace es que atropella y limita. Que ahí es que está todo esto que estoy tratando de compartir contigo. Así es que cuando Vicosí tira por primera vez la recta final, DJ Eric va escalando y trabajando por allá, porque luego es que salen los Dinois. Pero DJ Negro y DJ Eric logran unos acuerdos y empiezan a trabajar paralelo, pero Vicosí tira por primera vez con DJ Negro la recta final. La escuela ya estaba sonando en la radio y Rubén DJ, a veces escuché una entrevista que él hizo recientemente donde él trata de atribuirse, mira, sí lo logró, es cierto. Y fue el pionero, bueno, sí, porque Vicosí ya estaba ya preparándose para lanzar su disco, pero todo el mundo no esperaba a Rubén DJ. Rubén DJ fue una piedra que cayó y nadie la esperaba. Pero cuando Vicosí saca la recta final, ya todos estábamos esperando la producción de Vicosí. Y no había salido a la calle la recta final y ya por la calle se estaba colando, quizás el mismo DJ Negro, había tirado a correr la recta final. Y queríamos ver el producto. Cuando la recta final salió, rompió récord de venta en comparación con la escuela. Y esa historia está ahí. Rompió récord de venta y Vicosí explotó y se dio a conocer en todo el país. Y cuando usted escucha la recta final es una crítica social y una especie de motivación para nosotros, para superarnos, para salir hacia adelante. En ese momento yo estaba en la Facundo Bueso y estaba terminando el 9º grado.
Y la calle era la recta final. Y todo el mundo cantando la recta final en los puntos de droga, en las canchas de baloncesto, donde todo el mundo jangueaba, lo que se hablaba era de la recta final. Luego, ¿verdad? Pues de la recta final, que el rap en español empieza a explotar. Luego sale Brulee MC con el SIDA, que también era un evento que estaba ocurriendo en ese momento histórico. Luego sale Kid Power Posse en contra de las drogas también. Y toda esta música empieza a fluir. Importante, la recta final es influenciada por un grupo de la nación norteamericana que ya no era Run DMC, de la misma manera que nos habían influenciado a nosotros también el LQJ, que era una música que sí se escuchaba en Puerto Rico, pero era en inglés. Y luego vino un grupo que se llamó Public Enemy. Public Enemy era una expresión más directa, más escueta sobre el atropello. Y había una canción que cantaba Flavor Flav, que era el 911, donde él decía, si en un barrio pobre tú llamas al 911, la patrulla nunca llega o la ambulancia nunca llega. Pero en un barrio rico, tú marcas el 911 y están en 5 minutos. Si tú lo marcas desde aquí y explicas que hay una crisis porque es un barrio pobre, porque lo van a asesinar, lo van a asaltar, si la patrulla llega allí, pues la policía no llega. ¿Ves? Es una expresión de lo que ocurre en el barrio, que hasta cierto punto se convirtió en una excusa para nosotros hacer las barracidades que quisiéramos hacer. En ese momento histórico, en los puntos de drogas, se prohibía que los menores estuvieran. Yo no podía estar parado en un punto de droga, me sacaban. Eso de salir, de cortar clase para meterte al punto de droga, no. Los chamaquitos no podían estar al punto de droga. El punto de droga era para gente adulta, gente mayor, gente responsable. ¿Por qué? Tenía sus argumentos. Si un policía venía y te encontraba un material encima o encontraba un material en el punto de droga, le daban 2 bofetas al chamaquito y el chamaquito terminaba hablando. Así que ese era un asunto de respeto y de temor. Luego, más adelante, a la medida que fuimos creciendo y nos fuimos desarrollando, yo estoy en la Barbosa, de la Barbosa caigo a la Ramón Powell, y en la Ramón Powell, en 11, 10º grado, conozco diferentes panas y empezamos entonces allí en Santurce, por la calle Corchado, montamos un punto de la mano de varias personas, el difunto Benny, ya lo menciono porque ya Benny lamentablemente pues falleció, lo mataron por allí en Bahía. Las guerras no eran tan marcadas, las guerras no habían empezado, ocurrían eventos pero eran aleatorios. Luego se levantan diferentes figuras. Allí en calle 4 se levantó Vitina Bichuelita. Lo que son de esta generación debe de saberlo. Hoy en día veo un podcast que se llama El Caserío y yo lo escucho y no entiendo. O sea, como muy bien dijo Cosculluela, mira, el que viene de la calle no quiere volver a la calle. Nosotros queríamos salir de la calle. Y te digo algo, estoy igual como el drogadicto. Si tú no rompes con la calle, si tú no te desconectas con la calle, vuelves para atrás. Hay un reportaje que le hicieron a Tempo, que usted tiene que verlo. Porque yo recuerdo que luego en su momento de esta música distorsionada, que creo que en la segunda parte voy a entrar ya de lleno a eso. Tempo, este movimiento Free Tempo, porque había sido preso por su música, no por lo que hizo. Y Free Tempo dice, mira, a mí no me metieron preso por mi música, a mí me metieron preso porque yo era un maleante. Porque yo tenía un corillo bien grande que hacíamos barracidades, estábamos bregando con drogas, haciendo esto, haciendo lo otro, y yo no encontraba la manera de salir. Porque todos los panas tuyos están contigo. Y la única manera de tú salir es dejando todo. Y le hicieron esta entrevista en Alofoque, que usted tiene que buscarla, porque los dominicanos que no entienden la dinámica puertorriqueña de los puntos de droga ni cómo la gente se mata aquí como perros, lamentablemente creen todavía que a Tempo lo metieron preso por su música. Y Tempo dice, no, a mí me metieron preso porque yo era un maleante. Y si a mí no me meten preso, yo estuviera muerto. No hay manera de que tú puedas triunfar si creciste en la calle, en los caseríos, en las urbanizaciones, en los caseríos, en las barriadas, si no te desconectas de la barriada. Le pido disculpas.
Si tú te quedas viviendo en la barriada, te quedas en ese círculo vicioso, no sales, no te superas, no logras académicamente poder tener y poseer, comprar tu casa, tener tu carro, no hay manera. Hay personas que sí, pocos, que ¿verdad? Tienen todo esto y visitan a sus familiares que están en el caserío. Eso es otro tema. Pero un tipo que estuvo involucrado en un punto de droga, bregando con droga, que estaba armado porque lo estaban buscando, que siempre estaba escamado, porque es el mundo de la calle. Porque cuando en el punto de droga todo está bien, que tú estás haciendo tu billete, todo el mundo está feliz. La cosa se complica cuando viene la guerra. Porque cuando el punto de droga cae en guerra, tú tienes que dar la cara por el punto de droga. Y si tú no estás dispuesto a dar la cara por el punto de droga, prepárate. Y cuando yo hablo, hablar la cara por el punto de droga es tener un arma y prepararte si tienes que matar a alguien. Y eso de matar a una persona no es tan fácil como lo pintan en los videojuegos. Yo, gracias al Señor, nunca tuve esa experiencia. Y le agradezco que me protegiera y a las personas que estaban a mi lado también me protegieron. Estuve a punto, pero nunca llegué. Tuve problemas, tuve situaciones, estuve a punto de ejecutarlo. Y gracias al Señor, las personas que estuvieron conmigo me protegieron. No me incitaron a hacerlo, me protegieron. Tuve otros que no tuvieron la misma suerte. El problema fue tan fuerte que tuvieron que defenderse o atacar o protegerse, por así decirlo, que es una redundancia. El rostro de un joven cuando mata a una persona es horrible. Cambia. No es lo mismo. Sí, cambia. Por eso, y aquí hago un paréntesis, me sorprende cómo Jensen Medina, luego de matar a Arelis, se va caminando como si nada. Dos cosas. O Jensen Medina estaba empepado, y eso en el segundo capítulo yo lo explico. O Jensen Medina tenía varias muertes en la costilla. Tú no te quedas tranquilo cuando matas a una persona. Tú no te vas caminando como Jensen Medina se fue caminando cuando mató a Arelis. Y cuando tú miras el video, hay un punto que Jensen Medina iba detrás de la joven, la otra joven que estaba allí. Y él como que iba para allá y se fue. La dama que estaba con él, hizo lo que naturalmente uno hace, se va corriendo. Cuando es la primera vez que eso ocurre, tú te vas corriendo. Jensen no se fue corriendo, se fue caminando. Lo único que hizo fue que se miró la uña, porque aparentemente en el empujón se le rompió una uña. Se lastimó una uña. Es lo que hace, mira la uña. No es que mira la pistola, se disparó. No, cuando tú matas a una persona por accidente, tú miras la pistola y tú dices, suelta la pistola, ¿qué pasó aquí? Te quedas sorprendido. Eso no ocurrió. Él sacó la pistola y disparó. Si Jensen Medina estaba empepado, Pepa y Agua para la Seca, Farruko, que en su vida sabe lo que es coger una pescosa de un guardia, y en su vida sabe lo que es bregar con droga, porque él jangueaba con los panas, pero nunca estuvo allí, porque en aquel tiempo era Barbosa, y Barbosa era la meca en ese momento histórico de la droga con Angelo Miñones. La historia está ahí. Explica el porqué de su agresividad. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Hace un tiempo atrás, hace unos 4 años y medio antes de la pandemia, yo me encontré con un oficial investigativo. Y le pregunté al oficial cómo está la calle. Y me dice, no, muchacho, la calle está salvaje. Estos muchachitos de hoy en día se meten unas pepas, unas pastillas, que hacen unas barracidades, que cuando nosotros le decimos lo que ellos hicieron, ni lo creen. No lo pueden creer. Es porque las pepas, como les saca algo y se ponen agresivos, se ponen valientes y matan al que sea. En mis tiempos eso no existía.
En mis tiempos lo que había era marihuana, cocaína, crack y heroína, que era la tecata. Esa nadie la tocaba. Porque cuando tú tocabas esa puerta y entrabas ahí no había marcha atrás. De hecho, en los puntos de droga, aquel que bregara con heroína, no. Y en ese momento histórico, los puntos que bregaban con heroína eran bien contados. Porque a nadie le gustaba bregar con los tecatos. Nadie, nadie, nadie. Bien pocos. La mayoría de los puntos era marihuana, crack y cocaína. ¿Verdad? Y puedo decir esto, ya han pasado ya 28 años de que ese evento ocurrió. Esta figura, la mayoría está muerta, sino pues algunos están presos. Hemos salido de esto. Esos puntos ya no existen. Desaparecieron. En el caso mío, con la muerte de Ñañi, el punto se desintegró. Y por la muerte de Ñañi yo recibí vida. En el aspecto de que la muerte de él me impactó. A Ñañi yo lo dejé un sábado en el punto de droga y se le dio un turno especial porque él tenía una mujer embarazada y no había comprado nada para su embarazo, para su mujer embarazada. Y se le dio el turno completo. Todos nosotros le cedimos el turno para que él pudiera hacer los 3 pesos. Y en proceso, esa madrugada, fueron a asaltar el punto. Él se negó a entregar el cuadre. Él se negó a entregar los paquetes. Y cuando echó a correr, Ñañi era 6'1", 6'2" como yo. Lo mataron. El otro día, cuando yo llego, veo un silencio ensordecedor. Lo que pasó aquí. Mofa, mataron a Ñañi. ¿Qué pasó? Fue una guerra. Todo el mundo se armó. Supuestamente eran una gente de Barrio Obrero, de la calle 12. En su momento era. Vamos a hablar de eso. Como estos chamaquitos empiezan a hablar de la calle y cogieron bofetadas. Uno de los bebés que cantaba en Dinois, de una tarima lo sacaron a bofetar porque estaba con esa roncadera que hoy en día están. Con esa roncadera y le dieron 3 bofetadas y lo bajaron de la tarima. Nunca se supo quién fue que mató a Ñañi. El punto está que la familia entera se destruyó. Su mamá, madre soltera, luchaba como enfermera para tratar de sacar a sus 3 hijos hacia adelante. Estaba Ñañi, Miguel y había una niña también. Decíamos Misifu en forma de broma. Y Ñañi vivía en una casa bien humilde, allí en Villa Palmera. Luego se mudaron, creo que para lo que era en aquel momento la Providencia. Y eso me marcó, me dio duro. La muerte me dio en la cara otra vez. Luego de Mario. Pero aquí fue otro escenario diferente. Nosotros, en aquel momento histórico, la guerra se estaban brotando. Lloren Torres estaba en guerra. Lloren Torres, calle 4, tenía guerra con el 7. El 29 tenía guerra con Playita. Shanghái tenía guerra con Playita. Todo por la droga. Allí en la Palacio estaba Wilfridín, estaba Carlos. El Palacio se mantuvo aparte hasta que cogieron a Wilfridín preso. Y lamentablemente pues le botaron la llave. Puerta de Tierra empezó a tener problemas con la Perla. La Perla tenía guerra con Puerta de Tierra. Y había una figura llamada el Visco que venía de Trastalleres, Figueroa, que visitaba todos los puntos de droga, asaltando puntos de droga y matando a medio mundo. De ahí empezaron a ocurrir las matanzas que Mangual, del vocero, las publicaba a Tojendel. Los asesinatos eran horribles. Ya no te mataban con un tiro, eran 50, 60 tiros hasta borrarte la cara. De ahí mataron a una persona que se criaron conmigo, dentro de ella estaba Poto. Poto tenía San José, Figueroa, Los Lirios, Bahía. Lo mataron, estaba con su mamá, con su hijo.
Y la última petición de él fue: deja por favor ir a mi mamá y a mis hijos. Y se lo permitieron, y ahí mismito lo mataron. Chinin también se crió conmigo en Bayola, donde viví. Bayola era un edificio público, y mataron a Chinin. Ahí sale Lele, que creo que estuvo preso, y Vitín Habichuelita, que estaba a cargo de Calle 4. Y la primera vez que yo conocí a Vitín Habichuelita, lo conocí en el Acolchado. Eran como las 1 de la mañana. Y estaba mantequillado. Recuerdo que Tetin, que era un pana de nosotros, cuatrero, pero también que bregaba junto con nosotros, nos decía: yo no quiero tener esa vida. No podemos tener esta vida, nos decía Tetin. Vitín estaba huyendo. Y una de las cosas que Tetin nos decía es que los muertos te persiguen. Los muertos te persiguen y no te dejan en paz. No te dejan tranquilo. Y ese es el ambiente de la calle que yo tuve contacto, que yo lo viví, que me tocó de cerca. Ya la música iba por otro lado. Ya ese rap que nos representaba dejó de representarnos. Ahora surgió algo que se llamaba el underground. Ahí junto con, pues, empiezan a salir también los cassettes, el reggaetón underground. Eso empezó underground, reggaetón, música que era fuera de radio, porque las radios no todas tocaban música. Los DJ, pues ahí luego DJ Jerry logra tener un standing dentro de la calle, dentro de la industria. DJ Jerry nunca visitó un punto de droga que no fuera para vender cassette. Nunca. DJ Jerry era un tipo de su casa. Siempre lo fue. Bueno que lo fuera. Y donde él se crió, allí en Santurce, creo que era en la Santa Cecilia, era una calle tranquila. Más adelante estaba el Acolchado, que nosotros nos enviábamos. Yo recuerdo que DJ Jerry pasaba por allí, yo lo saludaba, como está todo, hablaba con él y decía: bueno, papá, dale, muévete. Rápido, porque no pertenecía allí. DJ Jerry nunca estuvo en ese mundo. Pero luego sale Vico sí, cae, entonces empiezan a salir los Dinois. Los Dinois eran un montón de chamaquitos cantando, ¿verdad? Y el vacilón y chévere. Y tratando de ver de manera positiva la calle. Era una realidad opuesta a lo que nosotros estábamos viendo. Pero de esa manera se hizo comercial. Entonces empieza todos estos chamaquitos, ninguno de ellos, quizás veían lo que pasaba en la calle, pero no estaban con nosotros en la calle, no eran de la calle. Y la calle, permítame explicar algo, y ya con esto cierro este primer capítulo. El punto de droga está organizado. El punto de droga no es tres chamacos allí parados vendiendo droga porque les place. No, hay una estructura. Esos que están allí tienen unos paquetes que tienen que cuadrarlos. Y hay alguien que está a cargo de que eso se cuadre. Si tú te descuadras una vez, chévere. 2 veces, tenemos problemas. 3 veces, te damos una prendida. No hay un departamento del trabajo que usted pueda ir a quejar. Cuando usted mira la película de Héctor Delgado, el Father, hay una escena donde este tipo en Lloren Torres va a reclamarle a un teco por un cuadre. ¿Vas a seguir corriendo con aceite quemado? Le dice. Y lo mata. Te puede matar por un descuadre, por varios descuadres, fuera de las prendidas que te van a dar. Si tú caes preso y vendes, tú que eres vendedor, si tú caes preso, para ti no hay abogado. No esperes que te van a abogado, al contrario, como hacer que te van a velar. A ver si tú vas a chotear. A ver si tú vas a decir algo. Y si tú dices algo, prepárate. Si sobrevives en la cárcel, gloria a Dios. Pero la prendida te la van a dar. Si tú te quedas callado y cuando salgas a la calle por probatoria, te pueden dar una oportunidad de que tú vendas en el punto para que puedas pagar los abogados o te la puedas bandear. Para los únicos que hay abogados, y no para todos, son para los que están sentados en la mesa. ¿Qué es la mesa? En la mesa es donde tú preparas,
donde se endeca, donde se prepara todo, donde tú preparas, ¿verdad? Pues la cocaína pues se prepara, ¿verdad? Estoy hablando de mis tiempos, hoy en día no sé la dinámica de cómo es. Bien, puedo hablar de algo que ya pasó. En la mesa, de la misma manera, cuando se va a cocinar, ¿qué es cocinar? Es hacer crack. Crack es la cocaína cocinada con baking soda y eso hay unos procesos que tú lo haces, lo hierves y sale la roca. Esos procesos lo hacen unas personas particulares, no es todo el mundo. Y luego de esa roca pues se rompe y son personas de confianza. Las personas que están en la mesa son personas de confianza. Por eso es que te digo que los que están en la mesa, si algo pasa, para ellos hay abogado. Pero para los de abajo no. ¿Quién más puede tener un abogado? El que está a cargo del punto. Ese ya tiene su dinero reservado para poder pagar. Porque recuerda que aquí tenemos otro problema. Tú puedes hacer mucho dinero, pero necesitas literalmente lavar ese dinero. Y en aquel momento histórico habían un montón de negocios que eran solamente para lavar dinero. Y habían unos acuerdos entre comerciantes y gente a cargo de puntos de droga para lavar dinero. Muchos de esos negocios ya no existen. Muchas de esas organizaciones las destruyeron porque mataron al que estaba al cargo del punto de droga, se cayó todo y lamentablemente pues se cae, se acabó todo, ¿no? Se acabó. Así es que el que estaba ahí en el punto de droga era el más expuesto que estaba. Porque cuando la guerra se formaba, al primero que iban a atacar era el que estaba en el punto de droga. Y por eso entonces era que te daban un arma. Por eso Vico sí en una de sus canciones dicen, si el tipo que te da un arma no es porque es un pana tuyo, es porque es un dictador. Ahora, pocas veces el que estaba a cargo del punto estaba allí para defenderte. Pocas veces o ninguna vez, cuando tú caías preso, el que estaba a cargo del punto te iba a visitar. Tú caías preso, nadie te visitaba. Al día de hoy hay un montón de ellos, aunque eran grandes, que estaban bien trepados arriba, y los que estaban en la mesa, que están presos, que nadie los va a visitar. A nadie les interesa. Porque es un mundo de hipocresía. Y eso nosotros lo fuimos viendo. A la medida que fuimos creciendo, lo fuimos viendo. Y en su momento, cuando yo tuve que tomar una decisión de ver, de tú llegar a un punto de un lugar y tener que irte porque estás escamado, porque hay guerra, porque hay situaciones, de estar en una disco que el chamaco te diga, mira, vámonos, porque hay un chamaco acá que tuvo un problema con él, vámonos. Entonces, esta no era las guerras de pelea que tuvimos antes, cuando de la bilingüe íbamos a dar prendida a la labra, o pasábamos por la escuela de Bellas Artes también a aprender a los chamaquitos de la escuela de Bellas Artes, caíamos en la labra y saltábamos ya todo el mundo a puño, y después volvíamos para la escuela y nos hundíamos con la Perú de Llorén Torres para darle esas prendidas o con la Power. No, eso, que nos quedábamos con la carrera, no, esto es diferente. Aquí es que si te cogen te van a explotar, literalmente. Y eso nos llevó entonces a darnos cuenta que la calle no es como se proyectaba, era más peligrosa. Y cuando estos chamaquitos empiezan a exaltar la calle en sus canciones, y cuando nosotros los miramos, pero yo no sé de dónde este tipo, ¿sabes? ¿Cómo él va a hablar de la calle si él nunca? Entonces, ya la música que nos representaba dejó de representarnos porque ahora el enfoque era hacer dinero. Hacer dinero. Y sí, del rap existen varias fusiones. Yo recuerdo que Vico sí trató de hacer unas fusiones con el merengue. Luego Lisa M sacó una especie de rap merengue. Luego Santi y otro pi con esa música, ¿verdad? Que nunca realmente caló en nosotros. Luego viene el reggaetón. El reggaetón es una mezcla del reggae que en su momento cogió una especie de auge en las calles y entonces se mezcla, se fusiona con el rap. Así que muchos elementos, y en una de las producciones de Vico sí, tú te das cuenta que él en la canción, en su disco, si no me equivoco, Misión a la Cima, hay una canción que es un reggae, pero un reggae tipo más jamaiquino que lo que es la música per se, reggaetón. Y ya con esto voy cerrando, porque esto de que el reggaetón es panameño, eso está entredicho. A Panamá el rap llega en español por Vico sí, que empieza a salir de Puerto Rico a ir a Sudamérica, Centroamérica, México y parte de los Estados Unidos, y el rap en español empieza a sonar. A la misma vez que eso está, y de hecho tanto es así que Rubén DJ nunca sale de Puerto Rico con la escuela.
Y Vicosí estaba súper pegado en República Dominicana y toda esa zona por ahí para abajo, incluyendo Panamá, donde se escucha el rap en español. A su misma vez, luego años después, en Jamaica surge un género musical que es una especie de reggae influenciado por el rap americano, que ahí usted tiene a Mac Cobra, ahí usted tiene a Chabacán, ahí usted tiene a... se me olvidó el nombre de él. Murder, She Wrote. Pido disculpa, estoy un poco informado. Murder, She Wrote. Que ellos cantaron esa... O sea, y esa canción empezó a pegarse, principalmente Chavarrán, que fue el que más sonó. Chabacán, por otro lado. Y luego de toda esa música sale el General. General toma esa fusión musical americana y la integra. En el reggaetón. Y en Panamá empiezan a sonar una canción y ahí sale Nando Boom, ahí sale Pocho Pan y salen otros más que el mismo DJ Negro lo fusiona en un cassette y empieza a repartirlo en las calles luego de que tiene el problema que se separa de Vicosí. Y ese género llamado reggaetón empieza a sonar en las calles. Yo recuerdo en La Casona, en La Palacio, recuerdo el éxito de Pocho Pan, recuerdo el éxito de Chavarrán, del General, con las canciones Tu Pum Pum, Mami Mami No Me, pero a nivel de calle. Y de hecho, tanto es así que DJ Negro en uno de sus dinois, o creo que es Playero, en uno de los cassettes de Playero, en aquel momento cassette, hay una canción literalmente que la joven traduce de estas canciones que le acabo de mencionar de Jamaica, neoyorquina Jamaica, porque son jamaiquinos que están en New York, que empiezan a cantar una especie de fusión de su música nativa con el dancehall de Jamaica, empiezan a interpretarlo, y ella lo que hace en Puerto Rico es que lo traduce a español, pero es una canción americana. Y hay un momento que Busta Rhymes, sobre el reggaetón en Puerto Rico, dice que los puertorriqueños lo que hacemos es copiar lo que ellos hacen y que no tenemos creatividad. Entonces perdió la identidad. Perdimos la identidad. Ya no era una música que nos representaba. Ahora es buscar la manera de cómo hacer dinero y pegar y hacer dinero. Lo que diga tu letra, no diga tu letra, no importa. Y ahí es que sale el reggaetón. Es una música para tratar de llegar a las masas con un vacilón y un baile. Hay mensajes, bueno, antes de Polaco, estar con Lito, grababa con Prieto y Polaco. Y era una especie de transición del rap, hip hop, reggaetón, que tenía una especie de mensaje. Luego estaba Memo y Vale. Memo y Vale cantan y son canciones de reflexión. O sea, qué maldición y qué castigo, qué de trigo, pero está en prisión. O sea, hablaba de los presos, ¿verdad? Que nuevamente, muchos de nosotros se buscaron casos que cayeron presos y luego en la cárcel todo el mundo se olvidaba de lo que le decía hace un momento. Así es que luego de eso entonces lo reconozco, ¿verdad? Viene Baby Rasta con aquella canción. Cierra los ojos, ven. O sea, ¿de qué está hablando? Del pana que te mataron. Y en muchos de los funerales, pues era la música que poníamos, ¿no? Que hablaba de nosotros. No era Bobby Valentín, era esa música. Así que el reggaetón empieza a fluir, empieza a hacer una música de danza, de discoteca, de vacilón, la Guanábana podría. Y en ese momento histórico, la música de los caseríos era el reggaetón. Ya luego, vamos a ver cómo deja de ser de una música enfocada en el baile y en el vacilón para convertirse en una letra de maleanteo. Exaltar el maleanteo. Y como nosotros en la calle hasta cierto punto lo vimos y no lo aceptamos, hasta más bien lo criticábamos y lo rechazábamos, porque lo que se decía no era correcto. Y hoy en día, eso lamentablemente es lo que estamos escuchando, no es una música para crear reflexión. Y el poder que estas personas tienen
para crear reflexión no está. Y cómo, en vez de ayudar a los jóvenes a salir de la calle, a salir de la droga y a ser autosuficientes, lo menos que hace esta música es virarlos para atrás. Y lo que hace es desenfocarlos. Pero ya lamentablemente, ¿verdad? Hasta aquí llega este capítulo. Gracias por sacar de su tiempo y escucharme en esta hora y pico que veo que se fue esta transmisión. No quería tomar tanto tiempo, pero es la información que a veces se va de esa manera y tratar de explicarlo pues para que haga sentido a lo que quiero compartir contigo, porque nada de esto me lo estoy inventando, son mis vivencias. Pero cuando tú preguntas en la calle sobre los nombres que te estoy dando, y de hecho lamentablemente veo muchas entrevistas que se hacen porque como que la old school está regresando otra vez, pero no están yendo a las fuentes reales, ¿verdad? DJ Negro, Vico C, DJ Eric. No he visto ninguna entrevista de DJ Eric que puedan hablar, ¿verdad? De todo esto. Vico C, todo el mundo sabe la vida de Vico C, ¿verdad? Y está ahí expuesta. Y es un vivo ejemplo de cómo nosotros tratamos de salir de la calle para superarnos. No hay manera, como muy bien dijo Cosculluela. No hay manera que tú te superes si sigues en el vacilón de la calle. Si no rompes el ciclo vicioso, no puedes superarte. Gracias por esta oportunidad que me brindas. Por favor, ¿verdad? Te pido que te suscribas aquí. Tú puedes suscribir a este canal. Comparte el contenido, compártelo a la medida que tú puedas para que otros puedan tener acceso a esta información y que también les pueda ayudar. Así es que junto con suscribirte tienes una campanita ahí al lado. Yo voy a estar tratando diferentes temas, no solamente este tema de la calle, tengo un tema de política, tengo un tema de salud y el tema de Jensen Medina también. Yo quiero hacer un capítulo, todo el mundo habla de este caso, pero yo quiero presentar algo diferente. Yo tuve la oportunidad de ver todo esto desde la regla 6 hasta el veredicto de este joven, pero vamos a verlo de un punto de vista diferente, ¿no? Y cómo, sí, la sociedad a veces genera mucho, no solamente Jensen Medina, sino también muchos Alex Trujillo, que también tenemos que verlo, ¿verdad? ¿verdad? Y luego en su momento también vamos a hablar del impacto en el próximo capítulo, del impacto de la música en lo que son las jóvenes. Y cómo lamentablemente tenemos jóvenes que se le está tronchando su futuro o se le está complicando su futuro al quedar embarazadas. Y las limitaciones, el reto que esto representa para ellas como jóvenes. Así es que gracias por esta oportunidad y por favor suscríbete y comparte el contenido de este canal. Buenas tardes, buen día o buenas noches en el momento que puedas ver la transmisión.